Hola, bienvenidos a la cuarta y última clase de Nietzsche, en este caso centrada en los comentarios de texto y el fragmento del libro que tenemos que leer de Nietzsche corresponde a la Gaia Ciencia. Igual que hicimos con Marx, vamos a hacer una pequeña parte introductoria donde hablaremos del libro La Gaia Ciencia, del contenido de todo este libro y su importancia en la obra de Nietzsche. Y después pasaremos a una parte práctica en la que haremos 3 comentarios de texto de los 9 que tenéis para hacer. Y bueno, los otros 6 por lo menos indicaremos un poco las ideas principales para que cuando tengáis que hacer esos comentarios pues no nos despistéis. Recordad que cuando me entreguéis los 2 comentarios de texto, tienen que ser comentarios que no haya comentado yo aquí en clase, porque si no sería repetir algo que he hecho yo. ¿De acuerdo? Entonces veréis que en clase vamos a comentar el comentario 1, el 3 y el 9. Bueno, pues podéis hacer cualquiera de los 5, de los 6 restantes. Bueno, pues vamos adelante. Esta es la estructura de la clase que vamos a dar. Bueno, imagino que nos llevará un poquito, sobre todo por la parte de los comentarios, pero voy a tratar de ser un poquito más rápido y más ligero que en la anterior clase de comentarios de texto. Bueno, tenemos entonces aquí una de las tantas ediciones en castellano de la Gaia Ciencia. Saber que es un libro del año 1882, por tanto pertenece al llamado periodo de madurez, ya roto con Wagner, ya ha abandonado también la cátedra de Basilea, por tanto es un prejubilado, por decirlo en términos actuales, que se está entregando a la investigación de sí mismo y de bueno, la búsqueda de unos nuevos mitos que sirvan para superar esa crisis que él ha encontrado en Occidente, ¿no? Es el periodo que se llama también de filósofo libre, porque ya no está atado a la academia, tampoco está atado a ningún maestro, a Wagner ni a Schopenhauer, y es el periodo además más productivo. Este libro se escribe en un periodo intermedio, pero muy productivo, como digo, de un año en realidad, entre Aurora, que va a ser un gran libro importante que nunca acaba de rematar Nietzsche, y luego la que será considerada su obra maestra, Así habló Zaratustra, que será justo posterior a la Gaia Ciencia. Algunas ideas de Así habló Zaratustra ya se empiezan a intuir. Ya vamos a ver cómo el superhombre, la transvaloración de los valores ya están casi viéndose, aunque no los nombre directamente. Luego, hablar de la obra de Nietzsche es también hablar de buena literatura. Esto ya os lo he dicho en alguna otra ocasión, es de esos pocos filósofos que son además maestros de la literatura y te guste o no te guste la filosofía, si te gusta la literatura, la poesía, la novela, seguro que disfrutas leyéndole porque está lleno de imágenes. Eh, Él se expresa no a través de conceptos, como suele ser lo habitual en filosofía, sino sobre todo a través de imágenes, por eso utiliza muchísimos adjetivos. Esto puede hacer un poquito más dificultosa el comentario o no. Lo que es diferente el tipo de comentario respecto a los autores anteriores. Veremos que cuando buscamos conceptos encontraremos imágenes más que conceptos. Luego, por otro lado, no es un libro estructurado, pues recordáis la crítica de la razón pura, que bueno, si veis el índice es una especie de gran sistema de partes, subpartes, todo perfectamente estructurado. Aquí se expresa en aforismos, sería como una colección de imágenes, de poemas que se van siguiendo unos a otros. También importante saber por qué se titula así, ¿no? Yo siempre pensaba que título más raro. En alguna otra edición antigua, el título, porque bueno, si vemos el título en alemán, vamos a verlo en otra, si veis es este, Frauliche Wissenschaft. El título en alemán, pues no sabemos muy bien cómo traducirlo. La Gaia Ciencia es finalmente el título que ha quedado. En otras ediciones se titula El Gai Saber. Yo decía yo, ¿esto qué es? Un tratado de homoerotismo o algo así, el saber gay. Claro, tenemos que ir siempre al origen de las palabras. Gaia significa jovial, alegre, feliz.
¿vale? Alegre, vamos, como que da risa. Y ciencia aquí tiene ese sentido más amplio, no es la ciencia del microscopio, del telescopio, es el saber, la ciencia tal y como la entendían los antiguos filósofos, ¿no? ¿De dónde sale, por tanto, este título de el saber jovial, el saber alegre? Bueno, él decía que había descubierto a los trovadores medievales de Francia, que escribían en occitano, ese idioma que desapareció de Francia, que es, bueno, es una especie de lengua romance desaparecida, y que eran guerreros porque eran hidalgos, pero a la vez eran cantores que cantaban al amor, y eran espíritus completamente libres, ¿no? No tenían nada que ver con ese mundo oscuro medieval que solemos imaginar. Y él quería eh, encarnar un espíritu semejante, ¿no? De guerrero, afirmador de la vida, afirmador de los sentimientos, de las emociones, una especie de sabiduría de la tierra. Bueno, pues de ahí viene esto de la Gaia Ciencia. Y es justo ese el mensaje de todo el libro. Frente a la cultura occidental, sobre todo presente en el cristianismo que él había amado a través del luteranismo de su familia, entre esa cultura de la culpa, del arrepentimiento, del poner la otra mejilla, de estar siempre controlándonos a nosotros mismos porque sospechamos que nuestros sentimientos son una trampa, ¿no? Pensad un poco en Kant, ¿no? Ese imperativo categórico que te hace poner bajo sospecha todo lo que te sale espontáneamente. Entonces, frente a todo eso, hay que crear una nueva filosofía, justo la filosofía del mañana, que nos sirva para gozar de la vida. Habréis oído la expresión medieval del carpe diem, ¿no? Del vive el momento. Pues sería también esa idea de gozar la vida, este instante plenamente. Finalmente, algo que tenemos que decir y que es importante porque es un libro centrado sobre todo en el análisis de la moral. Por tanto, es un libro extraño, como veréis, de ética, pero que sobre todo se centra en el análisis de los valores. No es el libro más, el tratado de ética de Nietzsche, ¿no? Eso sería más bien la genealogía de la moral. Pero hay que ver que muchas veces utiliza el término valor moral y valor a secas. Me imagino que el año pasado, cuando hablasteis de ética, y si alguno ha estudiado valores éticos, se definió qué es eso de los valores, ¿no? Un valor sería una cualidad abstracta, por ejemplo, eh, pensamos en un valor y nos puede salir la solidaridad, la sinceridad. Y efectivamente la solidaridad, la sinceridad, la justicia son valores, ¿no? Son cosas que nos hacen valorar a una persona, a una acción, solo se le ven, digamos, en tanto que alguien ejecuta una acción que a nosotros nos resulta buena, no están en ningún sitio. Pero hay otros valores, no solo hay valores morales, y eso sí serían valores morales. La fuerza, por ejemplo, es un valor, lo que llamaríamos valor vital. También hay valores estéticos, la belleza es un valor estético, ¿no? El valor estético por antonomasia. Bueno, pues Nietzsche se va a centrar en la crítica de los valores morales, es decir, cómo esos supuestos valores morales que hacen que una acción sea buena o mala, pues igual pueden en sí mismos ser desvalorizados o no tener valor, ¿vale? Es hacer una crítica del valor de los valores. Importante, los valores no son hechos, no son cosas que están ahí en la naturaleza, tú no ves un valor en ningún lado. Y esto Nietzsche, ya lo sabéis, lo decía, ¿no? No hay hechos, solo hay interpretaciones de hechos. No hay hechos morales, solo hay interpretaciones morales de los hechos. Lo que hay es lo que es el ser. El deber ser ya es una forma de interpretar el ser. Bueno, esto es simplemente para recordar cosas que en principio tendríais que tener en la cabeza cuando estáis estudiando filosofía para entender a cualquier autor que hable de ética. Vamos a leer, vais a leer vosotros, nosotros aquí algún fragmentito, parte del libro quinto de la genealogía de la moral, que se titula Los que no tenemos miedo. Veis, ¿no? Que está esa idea de frente a esa moral del esclavo, del que está encerrado en el sentimiento de culpabilidad, los valientes, ¿no? Esa también idea del guerrero. El fragmento empieza con la idea de la muerte de Dios y esta va a ser muy importante, como ya lo sabéis. Sabéis que cuando habla de la muerte de Dios no está diciendo que Dios haya tenido coronavirus y se le haya complicado, ¿no? Lo que está diciendo es que Dios, aquello que era el fundamento del sentido de la vida,
del sentido de lo bueno y malo, de lo bello y feo, de lo verdadero y lo falso, Dios ya no es creíble. No hay quien crea en Dios. La gente sigue yendo a misa, dice que cree en Dios, pero bueno, dice Nietzsche, esto es una creencia de broma. En realidad siguen haciendo el ritual, pero esto no tiene nada que ver con aquella época en la que la gente se mataba por Dios, que la gente lloraba ante Dios. Bueno, igual en Semana Santa, en el sur, pues podemos ver ahí algún acto de fe duro, ¿no? Pero en general parece que lo de Dios es una especie pues, de caprichillo, ¿no? Una figura un poco como los monarcas, como los reyes, que no gobiernan, en realidad es una figura, bueno, simbólica, que si lo quitas no pasa nada. Pero va más allá, no solo es que hayamos dejado de creer en Dios, sino que toda la cultura occidental descansaba sobre la fe en Dios. Por tanto, uno no puede decir, no, yo es que no creo en Dios y seguir viviendo como si no ocurriera nada. Porque en realidad tú estás viviendo como según aquellos criterios que te había marcado Dios, entre ellos la moral. Por tanto, si matas a Dios tendrás que matar la moral y construir algo nuevo. Bueno, esta es la idea que ya conocéis de toda la filosofía de Nietzsche, esa especie de posición de convertirnos nosotros mismos en dioses. Ante la muerte de Dios y la caída en el nihilismo, es decir, en la falta de sentido cotidiano, se abren dos vías, la del nihilismo reactivo, que sería la que nos llevaría directamente al suicidio, porque la vida, tarde o temprano y cada vez más, carecería del sentido, o la otra vía, que sería la del nihilismo activo, la vía optimista, la de la aurora, ¿vale? El amanecer, el nuevo comienzo. Pero para poder dar ese paso a que el nihilismo no sea el final de nuestra existencia, sino el comienzo de una nueva era, tenemos que partir precisamente de ese espíritu afirmativo, jovial, amoral, feliz, que se quita de encima esa carga del camello de tener todo el peso del mundo sobre sus espaldas y crear libremente. Voy ahora a resumir el texto, es decir, todo lo que tenemos que leer, que son, pues bueno, veis desde el 343, que sería el aforismo, que son aforismos largos. Cosas que dicen, bueno, el 343, que se titula Lo que conlleva nuestra alegría, vuelve con esto, bueno, pues ahí se centra, y de este haremos un comentario de texto además, en el tema de la muerte de Dios y en los dos modos de afrontarla. En el 344, ¿por qué, aunque Dios haya muerto, Occidente, del siglo XIX, lo diría también en el siglo XXI, sigue siendo piadoso? ¿Qué es una persona piadosa? Bueno, la persona piadosa es la persona que cree en Dios. Pero ¿cómo una persona que ya no cree en Dios puede ser piadoso? Pues esto es lo que dice. Es como que ha muerto el rey, pero sigues adorando un trono vacío. Y analizará primero qué es eso de la piedad, ¿no? ¿Por qué somos piadosos? Pues porque seguimos siendo compasivos, seguimos entendiendo que el arrepentimiento y el sentido de culpa son límites necesarios para poder convivir. Son esos principios del cristianismo que tienen que ver con cómo nos relacionamos con las otras personas, son la base de la moralidad, pero que van más allá del cristianismo, y tanto los cristianos como los ateos, como los de cualquier otra religión que están en Occidente, los aceptan como necesarios. En ese mismo punto ya va a hablar sobre la ciencia, y también haremos un comentario de texto sobre este tema. Su crítica a la metafísica ya sabéis que es más amplia que la crítica que hacía Kant, porque en realidad él también critica a Kant y critica a Newton y critica toda la ciencia. Dice que todo ello está montado sobre una búsqueda de la verdad a toda costa. La verdad como el mayor valor, lo que llamarían voluntad de verdad. Bueno, pues dirá que detrás de esa búsqueda de la verdad hay ya una posición moral. Lo vamos a comentar, así que no os lo adelanto. Igualmente, allí dirá que, bueno, la ciencia está, bueno, relacionada tanto con la metafísica como con la religión cristiana, como con, bueno, como con la ciencia, ¿no? Está todo dentro de ese conocimiento, y como todo eso, digamos, tiene detrás un fondo moral, está determinado por una forma de entender la vida. En realidad la moral habla de eso, de cómo entiendo yo la vida. ¿Y en qué consiste esa forma de entender la vida? En que esta vida, esta concreta material, esta mi vida,
no es lo importante. Lo importante queda en un más allá. Los cristianos ponen ese más allá después de la muerte. Pero es que también el modo de vida habitual coloca ese más allá en el fin de semana, en las vacaciones, en cuando tenga un trabajo. Es decir, siempre estás pensando en un lugar distinto a lo que estás viviendo ahora. Está tu mente, por tanto, alimentándose de esperanzas de algo que no está presente. En lugar de vivir plenamente este momento, estás pensando en un momento distinto. En lugar de estar escuchando aquí al pesado de Gary, a ver si acabo ya esto, porque realmente a mí lo que me apetece es lo que voy a hacer después de esta clase, mañana, en estas vacaciones. Bueno, pues esto para Nietzsche sería síntoma de huida de la vida, de negación en realidad de la vida. No estás en lo que estás. El punto 345, vamos, el aforismo 345, son aforismos largos, se centra en la moral como problema y hace como una especie de, rápidamente, una historia de la ética. Primero, de la ética que hemos ido estudiando de la tradición racionalista, que sería la de Sócrates, Aristóteles, Kant, y dice que todos estos filósofos que han estudiado la moral, por tanto que han hecho ética, en realidad estaban olvidando que de fondo de la moral, debajo de toda ella estaba la vida, y la vida es siempre problemática. Es decir, tú no puedes resolver a priori la vida, no puedes tener un criterio que te diga cómo voy a resolver este problema. Hasta que no lo vives, hasta que no estás en él, no hay modo de actuar. ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos que vivir improvisando? Bueno, hasta cierto punto Nietzsche piensa que sí. Él valora mucho a la gente intuitiva que actúa guiado por una coartada, por una intuición, ¿no? Y justo esto es lo que más odiaban Sócrates, Aristóteles o Kant. Pensad en Kant, ¿no? El hombre del imperativo categórico. Es gente que tiene que tener la conciencia muy tranquila y todo resuelto antes de enfrentarse al problema, porque si no, la vida les supera, ¿no? Bueno, pues dirá que detrás de estas actitudes, en realidad, bueno, como ya sabéis, hay una moral de esclavos. Y luego también analizará brevemente, y de esto también bueno, no vamos a hacer un comentario, pero me detendré luego un poquito más. Hablará de la otra vía, de la otra tradición, que sería la tradición que tiene que ver en la antigüedad con los epicúreos, pero él habla de los ingleses. ¿De quién? De Hume y de los utilitaristas, que dicen que en el fondo de la moral, para lograr la felicidad, no está la razón que permite calcular, sino que está la emoción. Pero a estos también los va a criticar. Los va a criticar y veréis que de una forma bastante paradójica. ¿Por qué? Porque en final lo que dice que hay que poner en duda no es ni una ética ni otra ética, no es ni una moral ni otra moral, sino que es la moral. Es decir, la moral debe ser aniquilada porque la moral lo que busca es crearnos unas normas en las que quedemos encerrados, cargarnos con un peso, por tanto, que hace que lo que sale espontáneamente de nosotros sea puesto en duda. Es decir, nos pone un juez dentro de nosotros que no nos deja vivir. Y finalmente, en el punto 346, llegamos a nuestro interrogante, donde ya se va a plantear cuál es la situación a la que hemos llegado después de siglos de moralismo. Y es justo a la muerte de Dios y al nihilismo. El mundo ha perdido su valor y, bueno, pues hay quien se queda en ese mundo desvalorizado. Habla del budismo, pero en realidad cuando habla del budismo aquí está hablando de su maestro, al que ya ha dejado de lado, Schopenhauer, y también habla del cristianismo, que serían dos modos de desvalorizar la tierra, este mundo concreto e inmanente. Frente a esto, él afirmará, digamos, el valor intrínseco, inmanente de este mundo, de este instante. Ya conocéis cómo lo resuelve a través del mito del eterno retorno. Y la risa, ¿no? La afirmación de ese niño que dice sí, sí a todo. Bueno, si queréis podéis hacer ahora un descansito porque vamos con los comentarios. Bueno, pues vamos entonces con esta segunda parte de la clase, que sería la parte práctica. Bueno, recordaréis entonces de la clase de Marx cuál era la mecánica, ¿verdad? Voy a leer un texto, os lo vais a poner en pausa y lo que tendríais que hacer es subrayar
los conceptos fundamentales. Incluso probar, hacer vosotros el comentario, que es como más se aprende, ¿no? Y después comprobar como lo he hecho yo y ved un poco si vais encaminados o no. Bueno, voy a leer el texto de Nietzsche y como veréis, en este caso nos encontramos con un texto, yo creo que mucho más entretenido, escrito de una forma más sugestiva, pero también, digamos, donde los conceptos filosóficos clásicos no están tan claros. Hay como que traducirlo al lenguaje filosófico para luego poder hacer el comentario. Vamos allá. El mayor acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, que la creencia en el Dios cristiano ha caído en descrédito, empieza desde ahora a extender su sombra sobre Europa, al menos a unos pocos dotados de una suspicacia bastante penetrante, de una mirada bastante sutil para este espectáculo. Les parece efectivamente que acaba de ponerse un sol, que una antigua y arraigada confianza ha sido puesta en duda. Nuestro viejo mundo debe parecerles cada día más crepuscular, más dudoso, más extraño, más viejo. Pero en general se puede decir que el acontecimiento en sí es demasiado considerable, demasiado lejano, demasiado apartado de la capacidad conceptual de la inmensa mayoría, como para que se pueda pretender que ya ha llegado la noticia, y mucho menos aún que se tome conciencia de lo que ha ocurrido realmente y de todo lo que en adelante se ha de derrumbar una vez convertida en ruinas esta creencia por el hecho de haber estado fundada y construida sobre ella y, por así decirlo, enredado a ella, perdón. Bueno, vemos, tenéis ya muchas ideas, ¿no? Muchas cosas que subrayar. Bueno, como os digo, pausadme y porque yo voy a continuar adelante mostrándoos cuáles son los conceptos que he encontrado más importantes o las imágenes más importantes. Bueno, pues vamos a empezar por la primera. He subrayado acontecimiento. ¿Por qué? Porque Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, no está hablando como algo que hemos hecho nosotros. No está hablando de que el ser humano, gracias a su progreso, ha conseguido decir, va, esto era una tontería, Dios en realidad no existe. Esto era para esa gente que no estaba civilizada. No, es algo que ha ocurrido al margen de nuestra voluntad. Es que se nos ha muerto. Es decir, es un mito que ha estado vivo, ha tenido fuerza durante un tiempo, pero de repente ya no nos gusta. ¿Os habrá pasado alguna vez con alguna canción, ¿no? Una canción que os encantaba, la escuchabais mucho y de repente, esto es que ya no me dice nada. Se ha gastado. Bueno, pues es un poco lo que está diciendo Nietzsche con esto. Dios era una canción que era muy bonita, era muy exitosa, pero se nos ha muerto y es una pena porque, y bueno, os adelanto un poco, es una pena porque no hay ninguna tan buena como esta, pero es que esta ya me ha aburrido. Siguiente concepto, lógicamente Dios ha muerto, esto lo veis subrayado todos, que es esto, ¿no? La falta de creencia en el sentido, en las cosas que daban sentido. Pensad que cuando decimos Dios, estamos diciendo, hablando de aquello que te sirve para medir la realidad. Dios es el sumum de todas las perfecciones. No hay nada más perfecto que Él, nada más bello, nada más verdadero, nada más bueno. Por tanto, cuando algo en este mundo es bello, es porque se parece un poquito a Dios. Dios, por tanto, es lo que nos sirve para medir. Cuando algo es bueno es porque se parece un poquito a Jesucristo. ¿Vale? Por tanto, se nos ha roto el metro, la barra de medir, con lo cual, ¿y ahora cómo soy capaz de medir las cosas en esta tierra si se me ha roto la brújula? Siguiente, he subrayado, esto igual era menos evidente, unos pocos. Igual no lo he subrayado suficientemente, también en esta parte de los comentarios seguimos avanzando en contenidos, porque está lleno de matices el pensamiento de Nietzsche, igual que el de cualquier filósofo. Nietzsche, desde luego, que aunque no tenía un pensamiento político claro, él era un elitista, y él tenía claro que solo unas pocas personas en la sociedad tienen una mente privilegiada para poder entender la esencia de la vida. La mayor parte de la gente van a ser siempre un rebaño que va a estar detrás de esa minoría adelantada. Lógicamente él se considera parte de esa élite, ¿no? En ese sentido,
un poco heredero también de Platón, así concebía un poco su ciudad ideal. Y esto es algo que vamos a ver también en el siguiente autor, en Ortega. Esta idea de la elitismo aristocrático, ¿no? Bueno, solo hay unos pocos realmente que son los mejores y que son la vanguardia de la sociedad. Siguiente imagen que he subrayado, ponerse un sol. De nuevo, está muy unido a la idea de acontecimiento. Es algo que pasa, pero también esto es un crepúsculo, es un atardecer. Se está poniendo un sol, algo que tuvo un amanecer hace mucho tiempo, hace 2000 años, o más, 2500 según Nietzsche, y que se está acabando. Una canción que se está acabando, se está poniendo el sol, pero de nuevo insisto, no es que nosotros hayamos hecho algo por nuestra voluntad, es algo que ha ocurrido como un destino. También he subrayado la palabra confianza, ¿vale? Porque Nietzsche habla mucho en esos términos más humanos y más directos. Nosotros para vivir necesitamos ciertas confianzas, cierta fe, confianza en que, bueno, en que el sol va a salir cada mañana y también en que no van a aparecer 1000 coronavirus que nos van a dejar encerrados para siempre, ¿no? No podríamos vivir eh, ante la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Bueno, pues esa confianza que era la que nos daba Dios se viene abajo. También he subrayado la palabra viejo. Aquí fijaros que seguramente no habéis subrayado todo lo mismo que yo, porque es que está mucho más abierto, es un autor poeta, filósofo poeta. El mundo está envejecido, de nuevo la misma idea, se pone un sol, es un acontecimiento, es que está llegando a su fin. A continuación, inmensa mayoría, justo lo contrario de unos pocos. Había dicho, está por un lado la élite y luego por otro lado está todos los borregos que no se enteran de nada. Bueno, también Nietzsche en su elitismo tiene que dejar claro. Hombre, esto luego siempre es un poco sui generis, ¿no? Porque como cualquier autor escribe para que le lean y espera que la lea esa inmensa mayoría. Y esa inmensa mayoría, cuando leemos los libros de Nietzsche, no pensamos que somos parte de esa mayoría, sino somos esos privilegiados, ¿no? Un poquito truco. Luego, el término noticia. Vale, esto también es importante y igual tampoco lo he subrayado lo bastante. Ya en su siguiente libro, en Así habló Zaratustra, Zaratustra va a ser una especie de profeta que va a traer una buena nueva, una noticia, y la noticia es Dios ha muerto. Igual que Jesús llegaba con la buena nueva de que habéis sido perdonados, ¿vale? De que, bueno, pues de que que el bautismo te lavara del pecado original, recordáis que esto también lo tratamos en clase, pues él quiere hacer un nuevo evangelio con un nuevo profeta que no es un dios, pero como si lo fuera, Zaratustra, que trae una buena nueva. La buena nueva es que Dios ha muerto, que ya no hay Dios, pero que la muerte de Dios anticipa la llegada del superhombre. Aquí en este texto, en la Gaia Ciencia, todavía no habla del superhombre. Y bueno, pues dice que esta noticia nueva de la muerte de Dios, sin embargo, no ha permitido, es demasiado novedoso como para que la gente tome conciencia, es decir, se haga cargo de lo que realmente conlleva. Y conlleva que se va a derrumbar toda una cultura, porque Dios era el fundamento, era algo así como la viga central que sostenía toda la casa de la cultura occidental. Por tanto, Dios ha muerto, pero cuando muere Dios, también cae con él la idea de humanidad, la idea de concordia universal, la idea de civilización casi. Bueno, ¿cuáles son las ideas, hablando de idea, que podemos extraer de aquí? Bueno, pues yo he extraído estas 5. Ya os digo que aquí hay bastante más, se puede interpretar más que en otros textos de otros autores, pero hay que justificarlo todo. La primera idea, bueno, pues Nietzsche defiende que Dios ha muerto, por tanto que el Dios cristiano ha dejado de ser creíble. La segunda idea, que sin embargo solo unos pocos privilegiados en Europa empiezan a darse cuenta de ese acontecimiento. La tercera, que lo que conlleva ese acontecimiento es que se ha perdido una confianza fundamental y el mundo por ello aparece hoy como más viejo. Sin embargo, y cuarta idea, la inmensa mayoría de la población no comprende las dimensiones de esa catástrofe. Como quinta y última idea, es que esa catástrofe conlleva que se ha derrumbado el fundamento de nuestro mundo. Nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, carece de sentido.
Fijaros, porque lo que está diciendo en realidad es que, bueno, nos podemos tirar por la ventana porque en realidad no tenemos modo de valorarnos a nosotros, valorar nuestra vida, ni nada que nos mueva, nada por lo que vivir. ¿Cómo podemos desarrollar estas ideas tan lúgubres? Que luego veremos que Nietzsche en realidad es un autor optimista porque pasa de este mundo tan pésimo, tan terrible pues a desarrollar esperanza, ¿no? Sobre la idea de superhombre. Bueno, pues la primera, explicar un poco que Dios, la muerte de Dios, pues es el devenir propio de la cultura europea, es decir, es lo que ha ido sucediendo a través de ese largo proceso que empezó con Sócrates, pero que necesariamente ha llevado bueno, a que se cae directamente ese mundo de las ideas, que era la luz de este mundo, y esto lo que conlleva es que vivimos en un mundo que carece de valor, porque el valor se lo daba el mundo de las ideas. Y esto representa pues, la pérdida del fundamento, del sentido vital, moral del mundo. Por tanto, la caída en el nihilismo. Muy importante en esta parte de relación de ideas meter algún concepto que no aparezca en el texto, pero que está relacionado. Nihilismo en este caso, ¿no? Bueno, luego hablaba del tema del aristocratismo, que ya os lo he mencionado antes. Esto es poco nuevo para vosotros. Y luego en la siguiente idea sí que podemos decir bueno, con repetir lo que acabo de decir, que la muerte de Dios es la consecuencia de un largo malentendido que tiene su origen en Sócrates, y es ese racionalismo que afirma que hay un mundo trascendente, suprasensible, que niega, digamos, el valor del mundo inmanente, del mundo sensible. Por tanto, digamos, cuando acabamos con ese mundo suprasensible, pues, digamos, este otro mundo ya carece de sentido, ¿no? Es un poco como si en la cueva de Platón la tapiaran y ya, digamos, nadie puede escapar de ese agujero. Y finalmente, también por introducir alguna idea nueva, sabemos que Nietzsche entiende que el conocimiento es siempre un mito, que esa idea de la filosofía de que el logos, la razón, ha superado el mito, era absurda. El logos es otra forma de mito, la narración, el arte, realmente es más abarcante que la propia razón, ¿no? Y el hombre no puede vivir sin mitos. Se le ha caído este mito de Dios que le permitió vivir, Nietzsche diría que malvivir hasta ahora, y necesitamos reemplazarlo por otro mito, porque si no lo hacemos, pues directamente caeríamos en la extinción. Bueno, no sé qué tal lo habéis visto. Vamos con el segundo. Si queréis de nuevo tomad un descanso, coged aliento. Me ponéis en pausa como siempre. Vamos por tanto con el siguiente comentario, comentario 3. Por ende, voluntad de verdad no significa no quiero dejarme engañar, sino no hay otra alternativa. No quiero engañar, ni quiero engañarme a mí mismo. Así estamos en el terreno de la moral. Preguntémonos entonces, seriamente, ¿por qué no querer engañar? Cuando parece, y tanto que parece, que la vida no está hecha más que para la apariencia, es decir, para el error, la impostura, el disimulo, el deslumbramiento y la ceguera voluntaria, cuando la vida se ha mostrado siempre de parte de los astutos, menos escrupulosos. Semejante propósito podría ser explicado suavemente como una quijotada, como una pequeña locura entusiasta, aunque podría tratarse también de algo peor que un principio destructivo hostil a la vida. La voluntad de verdad podría ocultar una voluntad de muerte. De este modo, la pregunta, ¿para qué la ciencia?, conduce a la cuestión moral, ¿para qué sirve en última instancia la moral? Si la vida, la naturaleza y la historia son amorales. Sin duda alguna, el espíritu verídico, audaz y último que presupone la fe en la ciencia, afirma al mismo tiempo otro mundo diferente al de la vida, la naturaleza y la historia. Si afirma ese otro mundo, ¿no debe negar, a su contrario, este mundo, nuestro mundo? ¿Vale? Está hablando ahora ya de la ciencia, de la filosofía también,
Es decir, incluso también de la religión, de todos aquellos saberes que buscan la verdad a toda costa, ¿vale? Método cartesiano, ¿no? Para encontrar la certeza, la verdad. El propio Kant, lo recordáis, diciendo porque la metafísica no nos da la verdad, en cambio la física sí, esa búsqueda a toda costa de la verdad. Y eso es lo que buscan las ciencias, ¿no? Conocer qué es en realidad la vida, el átomo, la bacteria, el virus. Bueno, pues vamos a ver qué conceptos podemos encontrar por aquí. La verdad es que es un texto realmente bonito, ¿eh? Tiene algunas imágenes que, vamos, es lo que ocurre con Nietzsche. Cuando lo lees, siempre se te ocurren nuevos comentarios. Por eso, difícil, digamos, agotar su pensamiento, porque es muy, muy sugestivo. Es como una poesía. Pues bueno, lo que yo he recogido sería lo siguiente. Voluntad de verdad. De esto ya os he hablado en las anteriores clases. Es importante decir que detrás de la filosofía, de la ciencia, de la teología, hay una voluntad de saber la verdad. El término voluntad es muy importante en la filosofía de Nietzsche. Sabemos que para él la vida y la realidad en sí misma es voluntad de poder, pero esa voluntad luego se expresa en diferentes formas, ¿no? Sabemos que hay voluntades activas y reactivas y también hay una voluntad de decir siempre la verdad. ¿Qué significa? Bueno, lo vamos a ver luego. Pues significa, en primer lugar, no quiero engañar. No quiero engañar a otros. En realidad no, esa voluntad de verdad es que no te quiero engañar, te quiero decir la verdad. Por tanto, dice Nietzsche que esto ya nos introduce en el terreno de la moral, porque ya no estamos hablando de yo frente a la naturaleza, que quiero conocerla, sino yo te cuento lo que sé de la naturaleza y no te quiero engañar a ti. Por tanto, ya es una relación entre dos seres humanos y en la parte de la filosofía que estudia las relaciones entre humanos a corta distancia es la ética. Y aquello, digamos, que hacemos para convivir, pues serían las relaciones morales, ¿no? Por tanto, estamos hablando ya no de la teoría, de yo conociendo, sino de algo práctico, yo relacionándome con el otro. Por tanto, voluntad de verdad, no quiero engañar y esto me pone en el terreno de la moral. Siguiente concepto, cómo no, el concepto de vida. Esto lo tenéis que tener todos también subrayado. Muy unido también a la idea de apariencia, ¿vale? Porque la vida es lo que aparece, no es lo que hay detrás de las apariencias, sino es para Nietzsche la máscara, lo exterior. Y el término que yo he elegido aquí para resumir todos estos términos es el de impostura, que sería un poco como mentira, ¿no? Luego fijaros que es muy interesante, no lo he subrayado, pero esto de ceguera voluntaria. ¿Vale? El que decide que sabe que es mentira, pero prefiere creer lo contrario. Parece que está hablando, por ejemplo, del amor. Muchas veces Nietzsche parece que está hablando del amor. Dice, yo sé que fulanita o fulanito no me quiere, pero prefiero engañarme y pensar que sí me quiere, ¿no? Así vivimos, imaginándonos y gracias a veces a estas imaginaciones, a estos autoengaños, conseguimos convencer también al otro o conseguimos cambiar la situación, construimos así nuestra vida, ¿no? Por autoengaños. Por tanto, la vida, si la vida se basa justo en engañar a los demás, en engañarte a ti mismo en primer lugar, ¿no? Dice, bueno, todo lo contrario que la voluntad de verdad, todo lo contrario que la ciencia. Otro concepto importante, principio destructivo. Es decir, ya estamos de nuevo hablando de la voluntad de verdad. Puede ser esa voluntad de verdad, eso que movía a Sócrates, a Kant, a Platón, a Newton, a toda la ciencia, en realidad un principio destructivo y todavía más. ¿Puede la voluntad de verdad esconder una voluntad de muerte? Es que si pensáis un poco en Platón, a veces uno leyendo la filosofía de Platón dice, hombre, pues este hombre si piensa que el cuerpo es una cárcel para el alma y el alma era súper feliz cuando estaba fuera del cuerpo en el mundo de las ideas, pues suicídate. Bueno, un poco lo que viene a decir con otros términos Nietzsche, ¿no? Que parece que Platón en realidad lo que quería era morir. Y luego el término de otro mundo, muy importante. En lugar de este mundo inmanente, ese otro mundo de las ideas trascendentes, ese otro mundo del cielo o ese otro mundo de las matemáticas para la ciencia, ¿no? O ese otro mundo de la justicia y de la utopía para el mundo de la política moderna. Y luego he subrayado, esto también es un poco particular, el término negar, ¿no? Porque ese otro mundo en realidad sería la negación
de este mundo. Por tanto, si veneramos ese mundo, en realidad no estamos abandonando este mundo. Vamos a ver todas las ideas. Pues de nuevo aquí he encontrado 3 ideas, son, ya os digo, comentarios que dan para mucho. La primera, bueno, pues Nietzsche, recordad que cuando, aquí lo estoy poniendo de forma un poquito esquemática, pero a la hora de redactarlo, sí que quiero que enumeréis las ideas porque resulta más sencillo para ver el análisis. Es decir, Nietzsche en este texto encuentra las siguientes ideas. En primer lugar, Nietzsche afirma que la voluntad de verdad se equivale a voluntad de no engañar a otros y no engañarme a mí mismo, lo cual supone una actitud de tipo moral. ¿Vale? Lo hemos dicho antes. Segunda idea, Nietzsche defiende que la vida está hecha para el engaño y sin embargo la voluntad de verdad manda a no engañar. Por tanto, la voluntad de verdad puede ocultar en realidad una voluntad de muerte, la voluntad de no aceptar y rechazar la vida como es. La cuarta idea, Nietzsche defiende que el espíritu veraz de la ciencia conlleva la fe en otro mundo y el rechazo de este mundo. Y la última idea, en resumen, la ciencia se reduce a moral, y la moral en el rechazo a la vida, siendo esta amoral. Bueno, yo creo que es un texto bastante claro, como la mayor parte de los de Nietzsche, espero que os lo parezca también así a vosotros. ¿Y qué relación podemos establecer? Bueno, recordad, y así también comento un poco por los comentarios que recibo, que tenéis que hablar del pensamiento de Nietzsche, pero relacionado con este texto, es decir, tenéis que trazar, digamos, la primera idea nos recuerda a no sé qué, la segunda idea nos recuerda a esta cosa de Nietzsche, por ejemplo. ¿Vale? Pues la primera idea nos recuerda la crítica de la metafísica, que va más allá de la crítica que hacía Kant a la metafísica o la crítica que hacían los positivistas. Pues incluye también a la ciencia. La ciencia sería parte de esos saberes con voluntad de verdad. Con el concepto de vida, pues podemos hablar del vitalismo. La vida es la auténtica verdad, la verdad radical, que es voluntad de poder, y es algo que excede a la razón. La razón, por tanto, es solo una herramienta al servicio de la vida. Esto es una cosa fundamental en el pensamiento de Nietzsche. Pero el problema es que la tradición racionalista que arranca con Sócrates y culmina en la ciencia actual dice lo contrario, que la razón tiene que estar por encima de esta vida, y lo que hace finalmente es que la razón se vuelva en contra de la propia vida. ¿Vale? Podríamos decir, esto es muy sugerente, ¿verdad? Como la razón y la propia ciencia que quería dominar la vida al final ha hecho que la vida se vuelva contra nosotros, ¿no? Que tome venganza. Y no, no quiero hablar de la situación actual, pero Nietzsche seguro que tendría algo que apuntillar. Diría que seguro que algo tiene que ver nuestro intento de dominar la vida con que la vida se vuelva contra nosotros. Y bueno, todo esto sería un error que parte de una voluntad reactiva y una moral de esclavos, es el resentimiento del débil contra la vida misma, ¿no? Si veis un poco en los apuntes, esta idea de resentimiento de el que es feo, bajito, limitado y que no lo acepta, no ser más fuerte, el débil que está resentido contra este mundo porque le gustaría ser mejor. Y bueno, como la ciencia niega los valores vitales, imagina un mundo más allá que es falso para evadirse de este auténtico mundo que es trágico, efectivamente, es contradictorio y sobre todo es caduco, ¿vale? Es decir, cosas que tanto nos mueven como los sentimientos, tanto del amor como de la amistad, pues bueno, llegan a su fin, no son eternos, solo las ideas son eternas. Pero lo único que existe para Nietzsche es esto, que no es eterno, que son cosas como el amor, como la amistad, y hay que vivirlas plenamente, aun sabiendo que va a morir. Bueno, estas serían un poco la relación de las ideas. Vamos, bueno, si queréis hacer otro descanso, porque esto es largo, vamos simplemente a repasar ya los otros comentarios, que son los que podéis hacer. Bueno, podéis elegir cualquiera de los siguientes y ver un poco cuál es la temática y las ideas principales que podemos encontrar, ¿no? Luego también tenéis que redactarlo vosotros y desarrollar las ideas.
En el comentario 2, pues ahí se está hablando de los auténticos filósofos. En realidad se habla de Nietzsche y los que serían sus seguidores, ¿no? Que en realidad en su época eran pocos o ninguno, pero después fueron muchos. Y para ellos el hecho de la muerte de Dios no es algo malo, sino que es una buena noticia, porque se despeja el horizonte, ¿no? En el comentario cuarto se va a hablar pues de esto mismo que hemos estado hablando ahora, que la ciencia eh, y la voluntad de verdad de la ciencia tiene, digamos, un fundamento que no es científico, que es metafísico y que es heredero de Platón y del cristianismo, ¿no? La creencia en ese otro mundo. Por tanto, la ciencia, incluso esa ciencia materialista que era atea y que decía que Dios no existía, en realidad tiene un fundamento semejante al de Platón y tiene un fundamento semejante al de la teología. Los antimetafísicos de verdad, que no son ni Kant ni los positivistas y no es Nietzsche, los que persiguen hoy una auténtica verdad, pero una verdad que no es esa verdad metafísica, esa verdad de las verdades eternas, se vuelven contra el presupuesto de que Dios es la verdad. Y Dios aparece aquí como una mentira que se ha sostenido durante tanto tiempo que se ha olvidado que era una mentira. ¿Vale? Una mentira que se ha olvidado que lo es. En el quinto comentario, este es especialmente peliagudo, si os lo pongo para tenerlo en cuenta. Y si lo hacéis, os animo a hacerlo de todas formas. Justo antes nos mando el comentario de la parte donde habla de las éticas racionalistas, la de Sócrates, Platón, Kant, Aristóteles, las despacha de un guantazo. Dice que bueno, que es una forma de tener tranquila la conciencia y de, bueno, tener resuelta la vida antes de enfrentarte a ella, ¿no? Dice que en realidad esas éticas que se apoyan en la razón, pues bueno, no, son de gente que no se enfrenta a la vida o que no se da cuenta de que la moral tiene que ver con vivir una vida que siempre está por definir. Luego están los otros filósofos, los otros autores, las otras escuelas éticas que son las que sí que se toman en serio las emociones. Y aquí pone a los ingleses, ¿no? Los emotivistas y los utilitaristas. Él simplemente dice los autores ingleses. El problema es que qué emociones son para ellos la base de la moralidad. Bueno, si recordáis a Hume, él decía que el sentimiento específico del ser humano que nos diferenciaba de los animales y que nos volvía un ser moral era la compasión. Y esto, bueno, le da mil patadas a Nietzsche, ¿no? Pensar que justo es la compasión lo que nos lleva a poder convivir con los otros. Y bueno, estos autores además llegan a dos conclusiones. Esto es una especie de paradoja que plantea Nietzsche, ¿no? Una de las conclusiones serían que hay un pacto moral de carácter universal en todas las civilizaciones y ese pacto nos obliga por ello también universalmente a nosotros. ¿Vale? Fundamentados en el sentimiento de compasión, todas las civilizaciones entienden que hacer daño al prójimo está mal, que matar está mal, que pues todo lo que sea con atentar contra el otro está mal y por tanto surge el sentimiento desinteresado de ayudar. Y eso dice que es un principio universal que nos obliga a todos. O otros autores llegan a justo la conclusión opuesta, que como los criterios morales cambian de una cultura a otra, y para un caníbal comer humanos está bien, para una persona que no es caníbal pues está fatal, pues nada nos obliga. Nada nos obliga a nosotros porque, bueno, podemos elegir el criterio que nos apetezca, pero ninguno es importante, vinculante. Y bueno, esto es un poquito paradójico, ¿no? Porque esta parece que sería la postura de Nietzsche, y sin embargo, él tampoco se ve identificado con esta postura. ¿Por qué? Porque en realidad le parece una postura abstracta, racionalista. Cuando nosotros construimos nuevos mitos, digamos, nos obligan de forma absoluta, aunque sepamos que ese mito no es universal. Es un poco a lo que va a jugar después con el superhombre, ¿no? Construir tus propios normas morales, siendo capaz luego de romperlas, pero a la vez, mientras crees en ellas, creer que son universales. Es una experiencia muy cercana a la experiencia artística. Cuando escuchas una canción y te parece que es la canción más maravillosa del mundo, o acabas una novela y dices no hay ninguna novela mejor, pero a la vez te lo crees y no te lo crees porque sabes que hay otras que son igual de buenas, ¿no? Pero ese sentimiento de que esto es insuperable, universal,
Bueno, poco así también piensa Nietzsche que tenemos que vivir nuestra vida personal como cuando disfrutamos de una obra de arte. El comentario 6, bueno, se centra en el tema del error, del largo error que empieza con Sócrates, que ya lo conocéis, y bueno, que la moral no tiene valor en sí misma. El séptimo, pues bueno, ya empieza a pensar un poco, siempre en términos de nosotros, habla de él, que cómo se definen como ateo, inmoral, incrédulo. Sin embargo, no es, digamos, no es suficiente decir que eres ateo para explicar cuál es tu postura cuando te identificas con Nietzsche, ¿no? Dice que somos ateos, pero es que además nos hemos vuelto fríos porque nada levanta ninguna pasión. El mundo ya en el 8 ha perdido su valor y ahora la nueva empresa sería crear bueno, la nueva empresa de crear valores supraterrenos, nuevas religiones, digamos, resulta risible. Por tanto, tenemos que darle una vuelta de tuerca y hacer lo imposible, lo que nadie ha hecho, que es lo que tiene que hacer el superhombre, que es crear valores caducos, pero a la vez eternos. Bueno, este es el gran... es decir, crear una tabla de medir que esté en este propio mundo. Bueno, vamos a acabar con el último comentario. Voy a ir deprisa y no le voy a dar muchas vueltas porque ya llevo 51 minutos y me imagino que lo habéis tenido que ver en unos cuantos trozos. El texto lo leo. Por eso nos reímos en cuanto vemos al hombre y al mundo, puestos uno al lado del otro, separados por la sublime pretensión de la partícula I. Pero ¿qué sucede al reírnos? ¿No habremos dado un paso de más en el desprecio del hombre y por consiguiente también en el pesimismo, en el desprecio de la existencia que nos es cognoscible? ¿No habríamos caído por ello mismo en la sospecha de una contradicción, de la contradicción entre este mundo donde hasta ahora teníamos la sensación de estar en casa con nuestras veneraciones, veneraciones en virtud de las cuales tal vez soportábamos la vida, y un mundo que no es otro que nosotros mismos? Habríamos caído así en la sospecha inexorable, extrema, definitiva respecto a nosotros mismos, sospecha que ejerce de forma cada vez más cruel su dominio sobre los europeos y que podría fácilmente poner a las generaciones futuras ante esta espantosa alternativa. O suprimen sus veneraciones o se suprimen ustedes mismos. El último término sería el nihilismo, pero ¿no sería nihilismo también el primero? Este es nuestro interrogante. Bueno, pues vamos con varios. Por un lado, hombre y mundo, ¿vale? Con tanto junto como separado. Sabemos que el término hombre para Nietzsche va a ser importante porque el hombre es solo un tránsito hacia el superhombre. El hombre en realidad no es nada sin Dios y si Dios ha muerto, el hombre también ha muerto. Recordad que es un antihumanista. Reírnos, importante, la risa, esa risa afirmativa que supone una ironía pero también una superación. Desprecio del hombre, ¿no? Despreciar precisamente aquello que ya no tiene peso porque el hombre siempre existía porque tenía una vara de medir por encima de él. Después el término venerar, venerar religiosamente, es decir, adorar, solo en tanto que teníamos dioses a los que adorábamos, cosas que estaban por encima de nosotros, nuestra vida era soportable. Soportar la vida, ¿no? Y recordad vida también el concepto de voluntad de poder que en sí misma resulta insoportable, por eso tenemos que ponernos siempre máscaras y inventar mitos para poder soportarla. Nos tenemos que engañar respecto al fondo de sinsentido, de caos, de locura de la propia vida. El término sospecha, ¿vale? Importante en toda la filosofía de Nietzsche, es una filosofía de la sospecha sobre nosotros mismos porque nosotros mismos, el hombre que éramos, lo humano, pues resulta algo que pierde su valor también. Y luego esa alternativa de la que ya hemos hablado mucho entre lo último, es decir, el nihilismo reactivo y lo primero, el nihilismo activo. Bueno, pues aquí estarían las 4 ideas, leerlas tranquilamente, creo que se entienden bien. Y finalmente la relación. Bueno, pues más allá del pensamiento racionalista y humanista, donde se oponen esos contrarios. Y esto se puede incluso relacionar con la crítica que hacía Hegel a Kant y que hacía Marx a Hegel, ¿no? Esta especie de dialéctica donde sujeto y objeto
están unidos en una sola realidad. Y en el caso de Nietzsche, donde trascendencia e inmanencia, pues digamos, deberían ser rotas para recomponer todo en un único espacio, ¿no? Sería la superación del humanismo, pero también del pesimismo y caer en la cuenta de la contradicción que supone hablar de un mundo más allá. Definimos bien el nihilismo reactivo, el activo, y aquí nos da pie para poder hablar del superhombre y la transvaloración de todos los valores. Bueno, vamos a terminar entonces ya. Recordad que tenéis un cuestionario, en este caso cortito, solo de 10 preguntas muy sencillas, ¿vale? Que yo creo que lo tenéis fácil para tener toda la puntuación. Con este sería el último cuestionario, en total creo que eran 100 preguntas, y se valorará con un punto de esta tercera evaluación, y poneros también con los comentarios de texto. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en las siguientes clases de Ortega.